Estamos en una situación bastante complicada acá en México. Se está celebrando el Bicentenario, se está celebrando 100 años de la Revolución Mexicana y al parecer es una fecha significativa en la que algunos dicen que podría pasar cualquier cosa. ¿Usted qué cree? ¿Podría haber un estallido social o ya estamos experimentando un poco eso? Caray, qué pregunta tan difícil, tan compleja. Porque bueno, vamos analizando qué es un estallido social. Porque si ahorita la mitad del país hay una violencia a diario, cuando hay 40, 50 muertos del crimen organizado, de lo que usted quiera y guste, cuando hay inseguridad, cuando hay incertidumbre de la población, del ciudadano, pues ¿qué nos falta? Uno se pregunta, ¿qué nos falta? Sin embargo, apelo aquí a un llamado a las autoridades, a la sociedad civil, como en nuestra parte que nos corresponde, porque el grado de confianza, el grado de certidumbre de este país se ha ido deteriorando en los últimos años. Esa es una realidad innegable, no la podemos ocultar más. Obviamente que el sistema político pues echan unos a otros la culpa, nadie se responsabiliza, pero la situación es real y ahí está. Entonces yo creo que habría que poner todos de nuestra parte, la sociedad, pero también el gobierno en el sentido de hacer un llamado sin demagogia y no poniendo al entrenador o exentrenador de México como a hacer unas declaraciones Sí, no, una auténtica alianza mexicana en donde se incluya todos los sectores de la población y todos los partidos políticos y todos los políticos, porque este país, y disculpe mi pesimismo, no me lo disculpe, pero ahí está, es una realidad, se parece en momentos que no tiene mañana y eso es preocupante. No sé si respondo a tu pregunta, pero es mi reflexión es que o mi conclusión es que pudiera sacar de ese 2010. Déjame hacer un comentario al respecto porque si recuerdas, hace poco hemos estado viendo muchos programas de jóvenes que hemos estado trabajando, haciendo análisis de conductas, de situaciones de salud, tomando la salud como un todo, como una parte de la vida de la gente, y nos encontramos con que los que estudian pues también buscan obviamente un beneficio personal, y eso es muy lógico, todos lo hacemos, pero también por un lado las empresas ofrecen un sueldo, pues yo no le quiero poner ningún título, pero por el otro lado también los muchachos que pretenden ganar un sueldo, pues tampoco le quiero poner título. Entonces estamos en un momento donde no nos ajustamos a una realidad. Esto es un desencanto para el estudio y eso es una tristeza, porque mientras en un país haya un desencanto por estudiar, pues el país no va a crecer. Ese es un tema que hemos estado trabajando desde hace muchos años, que es la cultura y la educación. Bueno, estás cancelando el futuro. Estamos cancelando el futuro. Al no dar esa oportunidad de estudio, sí. Ese es un punto. Yo veo, por ejemplo, Chile, un país más pequeño, obviamente con características de problemáticas diferentes, donde ha habido tantos problemas de luchas intestinas, porque ha sido así. Y sin embargo es un país que ha ido creciendo, pero yo creo que básicamente es por el concepto o el porcentaje de educación. Ese es un principio que yo creo, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Sí, yo tengo un comentario respecto a eso, doctor, del tema de la educación. En Chile la educación, antes de la dictadura militar, era una educación para todos. En Chile la educación es privada en todos sus niveles. Yo sinceramente creo que hay más oportunidades de estudiar acá en México, sobre todo la educación superior, que en Chile. Yo no sabía eso.
El problema que yo creo que es el siguiente. O sea, acá hay CONACYT, hay bastantes programas de beca, la Secretaría de Relaciones Exteriores beca a los estudiantes extranjeros. Es una cosa que no se ve en todos los países, doctor. Yo creo que el problema es otro. Y era algo que yo le escuchaba comentar a un periodista mexicano, que escribió Huesos en el Desierto, con Sergio González, a propósito de la juventud, que esta concepción de hacer dinero rápido, de tener luego el carro, la camioneta, de tener luego la casa enorme. Y si uno estudia, se demora mucho para llegar a eso. La carrera de ratas, ¿no? Que le llaman por ahí, es la carrera de ratas, porque nunca acabas. Entonces hay un problema que tiene que ver estructural del sistema. Bueno, pero a ver, esto me parece puntualmente un punto de comentario, no de discusión, donde son muchos los puntos que hay alrededor de esto. Por un lado, yo sí creo que la educación sea un punto básico para uno poder estar mejor, porque mientras tengas tú una capacidad cognitiva, donde tengas un punto de reflexión mucho más estructurado, mucho más elaborado a través de lo que has leído, más que la experiencia propia de la vida, pues también te va a dar un sinnúmero de posibilidades de reflexión y tal vez para solución de problemas. Pero si con esto, si la educación que nos pueda llevar, pues nada más voy a poner la situación de los médicos. Pues tú terminas una carrera muy pesada, pues tienes que estudiar en la noche y en el día y a todas horas, cuando menos cuando yo estudié era así. Después terminas y vienen los 2 o 3 años para hacer residencia, si es que te va bien, y luego entras. Y luego 2 o 3 años para ver si entras a alguna institución o para empezar a tener trabajo a nivel privado. Y si no, te tienes que ir a trabajar a unas farmacias donde les pagan 20 pesos por consulta. Entonces tú dices, ¿dónde está ese estudio tan estructurado, donde traes tú el amor para hacer que la gente esté sana? Pues es que con eso no se curan. Bueno, yo aquí más bien me iría a la realidad, aunque no nos guste, de la variable entre oferta y demanda. Es decir, la demanda de la economía mexicana son para dar trabajo a 100,000 egresados. Pero ¿qué sucede? De que hay 700,000 egresados. Así es. Entonces es responsabilidad del Estado, del gobierno, ver que esos 600,000 que restan, ¿a qué se van a enfocar? Pero la iniciativa privada no tiene que participar también en eso. También. Digo, porque es todo el sistema, sí. Es todo el sistema político-económico. Pero entonces aquí, si hay más oferta que demanda, hay un desequilibrio que no vas a poder parar. Y eso lo vemos en el fenómeno de la economía informal, de los tianguis y de la venta de las esquinas, y eso, no porque el mexicano, y aquí yo desmitifico esta situación, sea un flojo. El mexicano está demostrado que es uno de los más trabajadores del mundo. Y tiene una creatividad increíble. Exactamente. Entonces, es función del gobierno enfocar esas habilidades, esas capacidades que tienen a otros. No todos tienen que ser médicos, no todos tienen que ser profesores o economistas. Hay técnicos, hay distintas carreras profesionales en donde se le puede brindar a esa oferta del mercado conducción. Esa es la función del Estado y de la iniciativa privada y de las sociedades. Hace unos años, y hace bastantes años, cuando yo tuve la oportunidad de vivir en Colombia, me tocó escribir un libro que nunca lo he publicado, donde se habla sobre lo que los adolescentes deben saber y ellos también. Y yo hablaba al final que la proyección era para que hubiera carreras técnicas como parte de la vida diaria. Tú andas necesitando un plomero y difícilmente lo encuentras. Y si tienes una rotura te van a cobrar lo que sea, pero ya quisieras que lo arreglara. Así es. Electricistas, personal con esas características que seguramente tendrán capacidad de formarse una vida muy bien estructurada. Pero entonces nos falta seguramente
orientar también a la población estudiante, de que pudiera en un momento dado orientarse a estudiar ese tipo de cosas. Así es. Doctor, se nos acaba el tiempo, el licenciado Cuevas nos tiene que abandonar. Sí, tengo un compromiso preestablecido, pero en otra ocasión, con mucho gusto, vendré a platicar con él si es que me vuelven a invitar. No, pues este programa es tuyo, tocayo. Muy amable. Sería muy interesante tocar los temas económicos, además, licenciado. Muy amable. Gracias. Bueno, nos vemos. A la vuelta vamos a ir a un pequeño corte comercial y luego vamos a ver el compacto de la entrevista al doctor Francisco Iriarte en la barra nocturna de Televisa Guadalajara. Bueno, como les habíamos adelantado, vamos a ver un compacto de la entrevista que consiguió el doctor Francisco Iriarte al programa Barra Nocturna de Televisa Guadalajara. Es un programa que se transmite de 2:30 de la mañana a 4:30 am
Y vamos a conocer qué fue lo que conversó el doctor Francisco Iriarte, entre otras cosas sobre el refrigerador, sobre el premio de Ciencia y Tecnología y sobre varios otros temas. Sistema inteligente para mantener las vacunas en buen estado, pero de eso nos va a platicar el doctor Iriarte. Por lo pronto, pues yo quiero enviar un saludo a todas las personas que nos están sintonizando en este amanecer del 26 de junio. Vamos a felicitar a las personas que llevan el nombre de José María por José María Robles, que fue un sacerdote que fundara a las religiosas de las Hermanas del Corazón de Jesús Sacramentado, que tienen hospitales y escuelas aquí en Guadalajara. También, pues hoy la gente del Opus Dei está de fiestas, que se conmemora a San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, y también es onomástico de Antelmo. Por cierto, fue onomástico de los Juanes. Permítanme enviar una felicitación a todos los Juanes. Ya vieron que se cumplió la tradición del día de San Juan. Se cayó el cielo, como dijera Alberto Fernández en el noticiero. Esto es un premio que fue ganado con muchísimo esfuerzo. Trabajamos 16 años para lograr que este sueño, que fue un sueño que nos desveló, un sueño que nos hizo trabajar, un sueño que todavía estamos soñando, porque esa es una situación que jamás se deja de hacer, pero que estamos viendo ya una realidad, muchísimas cosas. Y creo que con esto, hasta donde vamos, puede ser un parteaguas en la concepción de la conservación de las vacunas, no solamente en el país, sino también en otros países. Hay que platicarle al público, doctor Iriarte, que el gran problema de las vacunas precisamente es su refrigeración, mantenerse en un estado, porque si no, tengo entendido que pierden su... Así es. Las vacunas tienen que estar normalmente entre 2 y 8 grados centígrados, pero esto es desde que se fabrican hasta que se aplican. O sea, no se puede perder la bien llamada cadena de frío o red fría. Cuando se está fabricando la vacuna está en esas condiciones. Cuando se transporta también está en esas condiciones. Inclusive todos los biológicos, todas las vacunas que vienen de todos los países donde se fabrican, Francia, Estados Unidos, desde donde vienen, llegan a México, tienen que seguir en la cadena de frío, pasan por todos los exámenes que se le pueden presentar, que la COFEPRIS lo hace, la Secretaría de Salud, y posteriormente se van a las bodegas refrigeradas, a los cuartos de refrigeración de los mismos laboratorios, para a su vez a sus distribuidores, que deben de contar también con cámaras frías, para luego a través de eso hacer la vía de transporte hacia ya sea los hospitales, hacia los consultorios donde se aplican las vacunas. O sea, es todo un proceso que si por alguna razón puede haber alguna rotura, algún corte en esa red fría, pues la vacuna puede perder su efectividad y no solamente no causar el objetivo principal, que es que se generen anticuerpos, defensas, sino que por otro lado también pueden producir efectos secundarios. Entonces ahí está la situación. Ahora sí que le damos a la enfermedad porque nomás le activan uno al virus. No es así. No es así porque hay pocas vacunas que son de virus muertos, como son el sarampión, rubiola, parotiditis, varicela, fiebre amarilla. Hay otras vacunas que son de virus muertos, como la hepatitis A, hay otras que son de polisacáridos, hay otras que son... Bueno, es todo un mundo, el mundo de la vacunación, de la medicina preventiva, ha ido caminando con una explosión en los últimos 10 años. Y hay muchas vacunas más en esto, así es que pues, estamos siendo ahora como esos alfileteros donde se nos están poniendo vida. Realmente la vacuna es darnos vida. Y muy querido por todos sus alumnos también. Yo el día que tuve el gusto de saludar al doctor Iriarte, que nos encontramos, le dije a ver cuándo me podía acompañar, pues me dijo que era un horario muy difícil, pues yo no entiendo, el doctor es gente de bien, y luego se da a pesar de ser, no, muy amablemente aceptó la invitación, básicamente porque le decía, oiga doctor, hay que cacarear su premio, porque muchas veces pasan este tipo de reconocimientos desapercibidos. Tenemos ahora la campaña de los mexicanos valiosos,
de los jaliscienses valiosos, hay que decirlo como usted, doctor. Este premio, pues como le dije, hay que cacarearlo, hay que mencionarlo, porque de veras nos debe dar mucho orgullo a los jaliscienses y a los mexicanos que un médico jalisciense pues haya logrado, pues no sé si descubrir o cómo llamarle el término, de esta técnica de refrigeración de vacunas inteligentes. Yo empecé con este proyecto hace 16, 17 años. Yo me encontraba en Colombia, duré yo 10 años viviendo por allá, un país al cual quiero mucho, que dentro de la esencia de esa parte de mi vida fue encontrarme con una mujer a quien quiero mucho, con quien tengo 2 hijos, que nacieron allá en Colombia, pero son mexicanos. También tienen las 2 nacionalidades, y a raíz de un trabajo que estuve participando con un programa que se llamó, su programa de atención integral al adolescente de la Organización Panamericana de la Salud, me fui llenando de una serie de inquietudes, como era por qué los adultos no estaban vacunados, porque había poca vacunación para los adultos en aquellos tiempos. Y sobre vacunas, entonces cuando tocamos el tema, porque tuve la oportunidad de conocerlos, porque también algunos de los investigadores de ahí ganaron el premio. Entonces, pues esto empieza a armarte un ambiente muy grato, porque empiezas a ver a gente que anda con lo mismo que andas tú, entonces se vuelve sumamente agradable. Y entonces, les decía yo ayer cuando estábamos hablando, y estaba hablando de lo que es la red fría, que me decían que yo era el único seguramente en el mundo que le hablaba a mi refrigerador por teléfono, pero lo más curioso es que me contestaba. Entonces esto pues suena muy raro. Yo te voy a hacer aquí, vamos a hacer una prueba, voy a enviar un mensaje. Sí, correcto. Estoy enviando un mensaje en este momento, si yo quiero saber qué temperatura tenemos, y entonces pues ahora me va a contestar el teléfono, me va a mandar un mensaje. Espero que no me falle, porque no me falla, pero ya ves que en algunas ocasiones sucede. Ya me mandó, mira, ya tenemos un mensaje que estoy viendo que en este momento mi refrigerador tiene una temperatura, como lo vas a ver tú, una temperatura de 6.7, 7 grados. Su estatus es ok, y tiene aquí fue enviado el 2.4831. ¿Qué te parece? No, pues impresionante. O sea, esto es una cosa que creo que es la utilización de la tecnología para este tipo de cosas, pero además estamos llegando a cosas tan interesantes. Obviamente, pues tú piensas, sueñas con esto, y entonces buscas quién te pueda fabricar la idea, porque pues uno es médico y tienes que ir viendo cómo y por qué. Cuando ves tú que la respuesta a todo esto es posible para una comunidad que tenga muchos recursos. Pero luego las vacunas cuestan, entonces tampoco es que sea ese el proceso. Esto es a través de los sectores de salud. Seguramente fue de su conocimiento, doctor, con tristeza, ahora que tuviste el problema de la influenza, que hablaba porque no platicamos un poquito más sobre ello. Pues en Colima se echó una pronuncia, cantidad de vacunas, no sé si usted se enteró, el año pasado. Sí, se rompió esa cadena que usted me mencionaba. Por supuesto. Y es un dinero, obviamente, gratis no eran las vacunas. No sé cuándo sería en plana y se perdió. Cuando se pierde una vacuna, no se está perdiendo dinero, se está perdiendo vida. Es lo más grave. Porque las vacunas son algo tan espectacular, pero es también tan difícil de conocer. Yo te pongo a ti una vacuna. No sabes qué es en general. De pronto a la gente le duele un poquito y luego te tienen que pagar, entonces esto hace un poquito más complicado, pero entonces es algo que no lo ves pero te lo llevas puesto. O sea, las vacunas son algo que te llevas puesto en el momento. Mira, quiero comentarte, porque ahora que ha estado en el mundial, ha habido muchos fraudes también, muchos que se fueron a vacunar, no sé, en algunos lugares, porque la vacuna de la fiebre amarilla y no les dieron el carnet internacional. Eso es una cosa suma.
Bueno, hemos estado trabajando y estoy sorprendido yo de lo que es la comunicación a través de internet. El año pasado, cuando vino todo el problema de lo de la influenza, que vino ese borbotón de inseguridad, de insalubridad. Tuvimos mucho miedo, pasamos días muy difíciles. Hubo una convocatoria de la Secretaría de Salud a través del Consejo de Ciencia y Tecnología, en la cual había 3 puntos fundamentales. Uno era comunicar a la población sobre esto. Había un segundo punto que era sobre el control de la enfermedad y un tercero sobre llevar otro tipo de procedimientos para controlar la enfermedad, o sea, el conocimiento y eso. Entonces nosotros participamos en 2 proyectos. Uno de ellos fue la elaboración de una serie de 24 programas de televisión vía internet, uno cada semana, donde daríamos a conocer a la población tanto local, nacional e internacional sobre lo que estaba sucediendo con la influenza. Hacíamos un reparto de los tiempos para esto, y iniciamos con influenza, después hacíamos algunas entrevistas y me empecé a involucrar en esto. Pues ganamos esa convocatoria, tuve la oportunidad de iniciarlo y oh sorpresa, hemos llegado a 30 países, hemos llegado a 5,000 personas, hemos recibido pues un montón de cosas muy interesantes en esto. Y esto lo terminamos en marzo, pero entonces nos quedó el gusano y ahora le seguimos, seguimos con esto, ya llevamos 8 programas más. ¿Dónde puede ver la gente? Sí, tenemos en nuestra página de prevenir.com.mx. Ahí se parece la del Seguro Social. No, ellos se parecen, porque yo tengo muchos años anteriores. La del Seguro es prevenir, la tuya es prevenir. Prevenir.com.mx. Oye, ¿no es prevenir 98? No, ese es el email. Ah, perdón, es que no estés moderno como tú. Sí. Entonces en ese prevenir.com.mx aparece una lista de posibilidades, es una página verde, y del lado derecho aparece Prevenir TV. Entonces tú le picas ahí en Prevenir TV y entonces te va a salir viene un menú de aplicaciones donde hay los primeros, en esta segunda serie de programas puedes tú picarle donde dice más y ya te va a aparecer programas de 1 hora cada uno de ellos. ¿Radio también vía internet? Sí, acabamos de empezar con el programa de radio. Todo esto me lo está haciendo la producción de mi hijo Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo. Que me está ayudando mucho con todo esto, sí. Y es la comunicación, ¿no? Sí, así es, pues es que eso es el punto. Entonces es sumamente atractivo empezar a mover este tipo de cosas, porque el llegar a puntos tan extremos y a cosas como la que te voy a comentar, como que una persona me hizo una cita desde Sydney, Australia, hace 3 meses que iba a venir a estudiar a Guadalajara. Me hizo una cita para aplicarse una vacuna y tú lo ves llegar y como si hubiera sido de Santa Anita o de cualquier otra. Oye, ¿contra qué se vacunan? No, los extranjeros que vienen aquí. No, contra todo, como todo el mundo, hepatitis A, hepatitis B. Oye, yo espero, Francisco, que pronto haya por ahí una vacuna contra las suegras, man. No te creas, Chole, disculpa. Pues ese es no, pero... es una vacuna... Muy mal, creo. Sí, creo que sí. Oye, Francisco, pero por ejemplo, dengue, tenemos todavía el problema del dengue y grave todavía. Sí. ¿Hay esperanzas de sí, ya hay un trabajo muy formal de los laboratorios más higiénicos con nosotros. No tienen más infraestructura hospitalaria, entonces los cuidados son diferentes. Pues así es. Bien, yo pues únicamente, Francisco, quiero agradecerte mucho, reiterarte que nos sumamos, por supuesto, a este merecidísimo reconocimiento que se hizo del Premio de Ciencia, Tecnología e Innovación por este novedoso sistema de vacunas inteligentes. No sé si quieres mandar algún saludo a alguien en especial. Sí, pues a mi madre, a mi esposa, a mis hijos, le vamos a mandar un saludo a Adrián Santa Cruz. Su buen amigo Adrián Santa Cruz, de unos tacos que hay allá por Providencia, muy rico. Sí, donde el mobiliario yo seguramente le he pagado todo ya. ¿Eres clientazo o qué? Sí, ya tengo algunos años. No, fíjate que yo voy también muy buen amigo de Adrián, y los muchachos ahí también nos ven con mucha frecuencia. Sí, les mandamos un saludo.
Yo agradecerte, está abierta la invitación para platicar otro día de otras cosas. No solamente de salud, como de tangos. Fíjense que estaba platicando con el doctor Eguiarte. El día 24 del día de San Juan fue aniversario de la muerte de Carlos Gardel. Y él murió en Colombia en un accidente de aviación. Ahí donde vivía el doctor Eguiarte. Y si yo vivía en Bogotá, y donde sucedió esto fue en Medellín. Medellín pues, sería llamado la ciudad del tango. Sí, la ciudad del tango. Por Gardel, precisamente. Sí. O sea, hay mucha gente que le gusta el tango. Le gusta mucho. ¿Te gusta el tango a ti? A mí me gusta el tango y el tengo también. Y el tingo. El tango y el tengo, fíjate que hay, bueno, en paz descanse don Constancio Hernández Allende, que eran los grandes coleccionistas de tango, Jacobo Saludowski, nosotros también tienen grandes colecciones de tango, y es una música muy hermosa. Y estábamos recordando a Gardel y platicaba el doctor Eguiarte precisamente que pues, en Colombia le tiene especial reconocimiento. Así es, en esa zona es un reconocimiento muy interesante. Tuve oportunidad de platicar con el doctor Eguiarte de tango, de vino, mujeres y canto. Y de toros. Y de toros, de tantas y tantas cosas, porque el doctor Eguiarte, la verdad, es un hombre muy culto, muy preparado. Y es tu casa, es tu espacio. De veras que me da muchísimo gusto saber de este reconocimiento, Francisco. A nombre de todos estamos aquí en televisión, del doctor, por supuesto, el doctor Gamboa, que te aprecia tanto. Un saludo para Silverio. Sí. Bueno, ahí teníamos al doctor Francisco Eguiarte y su participación en Barra Nocturna de Televisa Guadalajara. Esto fue la madrugada, la noche del viernes, la madrugada del sábado, doctor. Sí, es un programa sui generis, pero es muy amable, es muy cordial. Bueno, yo decía, porque lo estaba escuchando ahí y comentaba temas que nosotros ya venimos comentando hace mucho tiempo acá en Prevenir TV, pero hubo una cosa que fue absolutamente una novedad, doctor, cuando llamó por teléfono al refrigerador para comprobar si, primero para comprobar que se trata de un refrigerador inteligente, pero para ver la temperatura, etcétera, y es algo que nunca había hecho acá con nosotros. Pues mira, está timbrando, déjame comentarte, pues mira, abajo en la línea de abajo, ¿sí? Está aquí falla línea de corriente eléctrica, a las 11:44:22. Y lo más interesante de esto es que nosotros tenemos la certeza de que la conservación de las vacunas queda en forma segura. Bueno, o sea, ahora sí. ya volvió a marcar que ya regresó la temperatura, okay. Ya no hay problema de la corriente eléctrica. Ajá. Esto, imagínate tú cuál es la expectativa de esto. Hace un rato me preguntaba Paco Cuevas, que estaba aquí con nosotros, que qué pasaría en una población donde se va con mucha frecuencia la corriente eléctrica. Entonces yo le decía, pues que la ventaja de esto es que si se va la luz, este aparato tiene la oportunidad de conservar en forma segura las vacunas, la temperatura interna, hasta por 34 horas. Quiero decirte que en el proceso como vamos, creo que vamos a llegar a las 40 horas, que es exactamente hasta donde nosotros es el proyecto que tenemos con esto. ¿Qué pasa? Pues eso es mucho tiempo. O sea, en 40 horas tú puedes hacer una programación completa de qué puedes hacer para esto y no esperarte a que te des cuenta en forma accidental cuando ya las vacunas ya se pudieron haber perdido. Esto me parece que es extraordinario. Y yo estaba pensando, doctor, que a lo mejor esto se puede aplicar para otros sistemas también, ¿no? La refrigeración de la gente en la casa, por ejemplo. Sí, bueno. Pensando en esta época de tormentas que muchas veces se va la luz. Sí, la verdad es que creo que el proyecto tiene valores para muchísimas cosas, no solamente para salud. Sin embargo, pues el diseño inicial ha sido para salud, pero pues no te creas, he pensado en muchísimas otras cosas. De momento para vacunas, pero sé que también sangre, por ejemplo, para los laboratorios donde haya procesos de investigación. Si se va la luz también se pueden perder algunas cosas. Total, creo que para restaurantes pequeños, en un momento dado,
creo que esto nos va a traer un beneficio muy grande para la sociedad. No, y además que estamos viviendo en una época donde estamos viendo tantas catástrofes naturales, doctor, sin ir más lejos, hace un par de meses los terremotos en Haití, en Chile, donde hubo cortes de luz, donde después se volvieron a repetir cortes de luz porque quedaron dañadas algunas torres. Tenemos las tormentas que son cada vez más fuertes también y que también hacen que existan cortes de luz. Fíjate, Paulina, el punto clave de todo esto es precisamente que por la globalización se están generando muchos cambios. Entonces nosotros estamos viendo que ha habido una cantidad enorme de problemas en Haití, como tú dices, en esto, los terremotos en un lado, los tsunamis en el otro. En Estados Unidos tú recordarás que hace también unos años se quedó sin luz la mitad del país. Entonces todo eso se convierte primero en una pérdida de todos este tipo de elementos. En segundo lugar, pues una situación en la que queda la duda de que si ese tipo de cosas se pueden utilizar o ya no se pueden utilizar, cuánto tiempo fue el que pasó. Con esto estamos teniendo certezas de todo, cuándo se va, a qué hora se va, a qué hora regresa, qué fue lo que pudo haber pasado. Estás muy expectante de todo ese tipo de cosas, y si tienes alguna duda, pues simplemente le marcas al refrigerador, como me estaban bromeando el otro día, que yo soy el único que le llamo a mi refrigerador, pero lo más curioso es que me contesta. Entonces, estas cosas son las más curiosas que están sucediendo con esto, y ha sido pues un proyecto de mucho trabajo, de muchos años, 16, 17 años con esto, y que lo estoy viendo pues realmente cristalizado, y que seguramente la situación va a venir a dar muchos beneficios para la sociedad. Sí, ojalá se pueda desarrollar plenamente el proyecto, doctor. Pero bueno, cuéntenos cómo fue la experiencia a mí me parecía curioso, hablando de temas de salud, usted, de temas científicos, en un programa de madrugada. Es que es curioso porque con Nacho, bueno, lo conozco hace tiempo. Hace unos 3 años me invitó a otro programa similar. Pues creo que no es un programa que se pueda hacer con mucha frecuencia, pero lo curioso es que hay muchísima gente que está despierta a esa hora, y a mí me sorprendió porque si hacemos un análisis, ¿por qué la gente estará despierta a esa hora? Primero, pues tal vez mucha que no tiene sueño, por supuesto. Otra que seguramente trabaja en situaciones nocturnas y que además les sirve para estar despiertos. Otros que vienen de vuelta de la fiesta, ¿no? Sí, y que antes de dormir le prenden un poco a la televisión. Total, que son infinidad de situaciones para esto, pero que además programas como ese tienen un rating muy importante. Y entonces pues te da lugar para hablar de cualquier cosa, porque no hay de todo. No es un grupo específico socioeconómico, cultural, sino que es un todo. Entonces te da oportunidad de hablar de muchas cosas. Sí, interesante. Bueno, es divertido. Divertido y te da sueño el día siguiente. Sí. Bueno, doctor, para la próxima semana, ¿qué tenemos pensado? La semana próxima estamos ya casi un 100% de seguridad, que va a venir con nosotros. Vamos a hablar de neurocirugía, de problemas neurológicos, que es una cosa muy frecuente, como es el caso del cantante argentino. Del cantante argentino, que ahorita yo creo que hablar de Argentina en cualquier cosa en este país no nos agrada para nada, sobre todo después de que les marcaron un gol inválido y nos trajo una complicación emocional a todo el país el día de ayer. Pero pues así son las cosas. Sí. Así son las cosas. Bueno, pero vamos a revisar casos como el del cantante argentino que tuvo un ataque cerebral hace aproximadamente un mes, y una de las cosas que se señalaba respecto a ese caso, y que debe haber muchos otros casos, es que acudió muy tarde a un servicio de urgencia. Se dice que cuando la gente empieza a tener los primeros síntomas que tienen que ver con desvanecimiento, con adormecimiento a algún lado del cuerpo, principalmente el derecho, hay que ir de inmediato. Sí, mira, yo creo que no toda la gente se puede convertir en médico, porque también esa es una situación que a veces complica mucho las cosas.
yo creo que el punto clave es tomar una determinación cuando las cosas son serias, o sea, cuando las cosas van en su punto y te puede doler el brazo por cualquier cosa, pero sí hay unos puntos fundamentales que son tomados como que se deben de tomar en consideración, y yo creo que la gente especializada, como son los médicos que nos van a acompañar la semana próxima, nos van a abrir muchas expectativas y seguramente nos van a dar muchos tips para evitar que las cosas lleguen a mayores. Sí. Porque es importante que la gente reconozca cuáles son los signos de alerta. Muchas veces la gente está con dolores y no se atiende. Sí. Y eso es absolutamente contradictorio, o sea, contraproducente, ¿no? Bueno, vamos a conversar de eso el próximo lunes. Ya se nos está acabando el tiempo, doctor. ¿Otra vez? Otra vez se nos está acabando el tiempo. Sí, tan pronto. Sí. Yo digo que casi siempre nos pasan, no sé por qué estas horas, que son, ¿cuántos programas llevamos ya? 34. Si estamos hablando de 34 horas de trabajo. En efecto, hoy día estamos a 28 de junio, doctor. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Sí. Estamos cumpliendo 9 meses hoy día. Fíjate, un embarazo, un tiempo de embarazo, 40 semanas. ¿Dijiste cuántas? 9 semanas, 9 meses. Sí, 40 semanas. Sí. O sea que ya en este momento el niño ya está maduro. Ajá. Ya nació pesando 3 kilos 250 gramos, ya tiene un Apgar esto es la calificación que se le da al niño en el color, en la refrigeración, en la refrigeración, en la respiración, en el color de la piel, en el llanto, todo esto. Entonces quiere decir que tenemos una calificación muy alta para estas cosas. Y quiero decirte además que me sorprende, pero de una forma tan extraordinaria, que nos han visto en más de 30 países, que más de 5,000 personas han puesto la televisión o han entrado a la página de nosotros, que han sucedido cosas como hace 15 días vino por aquí una niña de Australia que me había mandado una solicitud de cita hace como unos 3 meses porque iba a estar por aquí para la aplicación de una vacuna. Entonces son lo que la tecnología está haciendo, o sea, la aplicación de este tipo de medios como una participación de dimensión, de difusión para de la sociedad. Yo creo que este protocolo, este producto, acompañado ya del que estamos haciendo con radio también, pues obviamente va a tener que tener unas buenas difusiones. ¿Por qué no nos comenta un poco más sobre el proyecto de radio, doctor? ¿Dónde la gente lo puede escuchar? Sí, en este momento acabamos de iniciar con Prevenir Radio también, que se puede también ver en la misma página de prevenir.com.mx. Entras a Prevenir TV y ahí en Prevenir TV te va a llamar, hay una ceja, hay una pestaña, no ceja, pestaña, sí. Yo me acordé de algo relacionado, le puedes poner ahí y te lleva a Prevenir Radio. Prevenir Radio, que en este momento estamos teniendo música las 24 horas, sí, y el programa, ya llevamos 2 programas. Estamos teniendo los programas los jueves a las 12 del día. A las 12 del día México. Entonces esto nos va a permitir también empezar a hacer pues una dimensión de cosas que pueden ser muy interesantes. Yo, por ejemplo, estoy por confirmar que para el jueves próximo podamos invitar a un personaje que también tiene mucha experiencia en lo que es medicina de la fiesta brava. Si nos ponemos a ver, la medicina está ligada a todos los eventos socioeconómicos y culturales del mundo. En los toros, las corridas de toros, en lo que son las cornadas, lo que son todo ese tipo de cosas que son tan dramáticas, pero a los cuales hay que darles atención. Entonces estoy por confirmar para ver si es posible que el jueves podamos tener eso, y después lo vamos a trasladar también a la televisión, porque creo que esto lo podemos ir manejando en una forma muy atractiva. Pues son muchas cosas las que hay que ver. Nos falta ver leucemias, nos falta ver problemas de daños renales, nos falta ver infinidad de cosas en esto. Probablemente pronto tengamos también aquí al que es el presidente del Consejo de Cirugía Pediátrica del Colegio de Cirugía Pediátrica de Jalisco.
Entonces estamos tras esos proyectos con la intención de que la gente pueda tener un idioma y un recurso de fácil que sea fácilmente entendible y que le sirva como una referencia para alguna cosa en un momento dado, porque como sabemos los programas se quedan en la página. Bueno, sí, todos los jueves entonces a las 12 del día en la página donde está Prevenir TV, también está Prevenir Radio, los jueves a las 12 del día del programa en directo, hora de México, pero como dice el doctor, se puede escuchar en cualquier horario, al igual que el programa de televisión que se puede ver cuando usted quiera. Así es. Y se pueden ver las repeticiones, doctor, ya nos vamos. Solo quiero hacerle una pregunta que no sé si tiene que ver con el tema médico, pero sí tiene que ver con los toros, porque yo sé que usted es muy aficionado a los toros. Sí. Y fue muy comentado esto del torero mexicano que salió escapando. ¿Qué pasó ahí? Es un hombre que se tuvo que enfrentar, luchó contra su miedo todo el tiempo y llegó un momento que dijo ya no más. Pero es que lo curioso fue que para llegar a ese momento tuvo que haber pasado por muchas horas antes. Sí. Ponerse frente a un animal de estos, la verdad es que es... Hay que ser... No. Sí. Yo cuando estuve ahí con una vaquilla, yo sentía que era un elefante. La verdad, por ahí tengo alguna fotografía que de pronto la pasamos, pero verdaderamente es una impresión fuerte. Pero un muchacho, yo nunca había oído de alguien que le pasara así. Yo creo que son de los pocos casos en la vida que pasa eso. Pero además, si tuvo la oportunidad de haber llegado a la plaza de toros más grande del mundo, que es la Plaza México, donde tuvo esa oportunidad, caray, es que sí le llegó el miedo muy fuerte, ¿eh? Y ahí llegó, él solo se cortó la coletilla, la coleta, y dijo, hasta aquí, yo no soy para esto. Sí. Y tantos otros muchachos que están atrás de ellos queriendo torear. Así es. Bueno, ahora sí ya nos vamos. Les agradezco que nos hayan acompañado. Nos quedamos escuchando después de este programa, Prevenir Radio. Como decía el doctor Illarte, están en Marcha Blanca. Mientras tanto, o sea, ya empezaron los programas los días jueves, pero el resto de la semana se escucha mucha música, así que nos vamos a quedar en eso. Nos vemos el próximo lunes a ver si tenemos el programa sobre los temas de cirugía cerebral, neurocirugía, y bueno, que tengan una excelente semana. Nos vemos. Más que a la balada de un niño cantando, más que a mi música, más que a mis años, más que a mis tristezas, más que a mis quehaceres, más que a